Un médico negro salva la vida de una mujer blanca racista y cuando ella despierta está furiosa. Si quieres saber cómo termina esta historia, quédate hasta el final. La ambulancia atravesaba las calles desiertas a toda velocidad, con la sirena cortando el silencio de la noche. Dentro, el paramédico sujetaba una bolsa de suero con una mano mientras intentaba estabilizar a la paciente con la otra. Margaret Thompson, una mujer blanca de alrededor de 50 años, yacía en la camilla, cubierta de sangre. Su respiración era débil, apenas perceptible, y cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Perdemos presión arterial. Llegaremos en 2 minutos, prepárense en emergencias, gritó el paramédico por radio. En el hospital de Montgomery, el doctor Nathaniel Carter revisaba los reportes de la noche, listo para un turno más. El hospital, aunque bien equipado, siempre parecía quedarse corto cuando llegaban emergencias críticas. Nathaniel, con más de 10 años de experiencia como cirujano, era conocido por su precisión en los procedimientos y su calma bajo presión. Esa noche, sin embargo, no sabía que recibiría un caso que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino su humanidad. Las puertas de la sala de emergencias se abrieron de golpe cuando la camilla entró empujada por los paramédicos. Accidente automovilístico. Mujer, aproximadamente 50 años, hemorragia interna severa, informó el líder del equipo. Nathaniel miró el cuerpo inconsciente frente a él, cubierto de cortes y con manchas de sangre en la ropa. No tenía tiempo para detalles. Cada movimiento debía ser rápido y calculado. Prepárense para cirugía inmediata. Necesitamos estabilizarla o la perderemos, ordenó mientras tomaba su bata y guantes quirúrgicos. La paciente no respondía, y los monitores mostraban números alarmantemente bajos. Horas después, la cirugía concluyó. Había sido una operación delicada. La hemorragia había sido contenida, y aunque su vida aún estaba en riesgo, Nathaniel sabía que las probabilidades estaban de su lado. Mientras revisaba el expediente médico, un detalle le llamó la atención. Entre los objetos personales de la paciente, los enfermeros habían encontrado un brazalete con un pequeño grabado de una cruz céltica, símbolo frecuentemente asociado con movimientos de supremacía blanca. ¿Lo viste?, le preguntó la enfermera jefe, inclinándose hacia él. Eso explica mucho, ¿no crees? Nathaniel no respondió. Estaba acostumbrado a lidiar con prejuicios. Desde que comenzó su carrera, sabía que su color de piel era un tema incómodo para algunos pacientes. Pero nunca dejaba que eso interfiriera en su trabajo. Su juramento como médico estaba por encima de cualquier discriminación. Cuando Margaret abrió los ojos al día siguiente, lo primero que vio fue el rostro de Nathaniel. Su reacción fue visceral. Se incorporó bruscamente en la cama, a pesar del dolor, y gritó, «¡Aléjate de mí! ¿Qué estás haciendo aquí?» Nathaniel dio un paso atrás, sorprendido pero manteniendo la calma. «Soy el Dr. Carter. Realicé su cirugía anoche. Ha tenido un accidente grave». Ella lo miró con desdén, sus ojos llenos de rabia. «No quiero que tú, ni nadie como tú me toque». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. En la sala, las enfermeras intercambiaron miradas incómodas, pero Nathaniel no mostró ninguna emoción. Simplemente anotó algo en su libreta y dijo, «Si tiene preguntas sobre su estado, estaré disponible más tarde. Por ahora, descanse». Durante los días siguientes, Margaret evitó cualquier interacción con Nathaniel. Cada vez que él ingresaba a la habitación para revisarla, ella desviaba la mirada o simplemente se negaba a hablar. A pesar de su hostilidad, Nathaniel continuó tratándola con profesionalismo. Pero dentro de él, las palabras de Margaret resonaban. Recordaba su infancia en Montgomery, creciendo en un vecindario segregado donde el racismo no era solo un tema, sino una norma. Nathaniel sabía quién era Margaret. Había investigado su historial después de aquel primer encuentro. Margaret no solo era racista, había liderado grupos de extrema derecha y participado en manifestaciones públicas en contra de los derechos civiles. Su tatuaje no era una casualidad.
Ella representaba todo lo que Nathaniel había aprendido a combatir durante su vida. Sin embargo, el verdadero dilema surgió cuando Margaret desarrolló una complicación postoperatoria. Su cuerpo rechazaba uno de los tratamientos, y la única solución viable era un procedimiento que requería la experiencia específica de Nathaniel. Ella no va a querer que yo lo haga, comentó a la doctora Mills, quien lo miró con seriedad. ¿Y qué? No se trata de lo que quiera. Tú eres el único que puede salvarla. Una noche, mientras revisaba los expedientes en su oficina, Nathaniel encontró una fotografía vieja que lo dejó helado. Era de un desfile de odio en los años 80, donde varios manifestantes llevaban carteles ofensivos. En el centro de la imagen, una joven Margaret sostenía un megáfono. Pero lo que realmente lo impactó fue la figura de un niño al fondo, observándola desde la acera. Era el mismo, de apenas 9 años. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Nathaniel recordaba ese día. Había ido con su madre al centro a buscar trabajo cuando se toparon con la manifestación. Margaret había sido una figura clave en ese momento, gritando consignas de odio, mientras él, un niño inocente, miraba sin entender del todo lo que ocurría. Nathaniel decidió confrontarla. Al día siguiente, entró en la habitación de Margaret con una copia de la fotografía en la mano. Sin decir palabra, la dejó sobre la mesa junto a su cama. Margaret la tomó con curiosidad al principio, pero su expresión cambió drásticamente al reconocer la imagen. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz cargada de nerviosismo. Significa que nos conocemos desde hace mucho más tiempo del que usted cree, respondió Nathaniel con calma. Yo estaba ahí, Margaret. Era solo un niño. Pero recuerdo todo. El silencio en la habitación era abrumador. Por primera vez, Margaret no tuvo una respuesta mordaz. Simplemente dejó la fotografía sobre la mesa y desvió la mirada. Con el tiempo, Margaret comenzó a mostrar signos de reflexión. Aunque nunca pidió disculpas directamente, su actitud hacia Nathaniel se suavizó. Ya no lo miraba con desprecio, y cuando llegó el momento del procedimiento final, aceptó que fuera él quien lo realizara. Cuando Margaret dejó el hospital semanas después, su tatuaje seguía visible, pero algo en su postura había cambiado. Antes de irse, dejó una carta para Nathaniel. En ella, no había disculpas explícitas, pero sí una frase que lo dejó pensativo: las semillas del odio son fáciles de plantar, pero difíciles de arrancar. Tal vez, con tiempo, puedan desaparecer. Nathaniel, sentado en su oficina, sostuvo la carta por un momento antes de guardarla en un cajón. No sabía si Margaret cambiaría por completo, pero en su corazón, sabía que había dado el primer paso. 2 años después, el doctor Nathaniel Carter estaba sentado en la sala de conferencias de un pequeño centro comunitario en Montgomery. Como parte de su trabajo en programas de salud para comunidades desfavorecidas, participaba en eventos que promovían la integración y el acceso igualitario a la atención médica. Aquella tarde, mientras terminaba su charla sobre la importancia de superar barreras sociales, una figura conocida apareció entre el público. Era Margaret Thompson. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo, y aunque su rostro seguía marcado por las líneas del tiempo, había algo diferente en su expresión. Caminaba con una postura más tranquila, menos rígida, y llevaba una camisa de manga larga que cubría el tatuaje en su antebrazo. Nathaniel, sorprendido, no mostró ninguna emoción inmediata. Terminado el evento, Margaret se acercó mientras los asistentes comenzaban a salir. Dr. Carter, comenzó, con un tono mucho más suave de lo que él recordaba. No sabía si debía venir, pero pensé que tenía que hacerlo. Nathaniel cruzó los brazos, observándola con atención. ¿Qué la trae aquí, Margaret? Ella hizo una pausa, claramente nerviosa. Vine porque quería decirle algo que debía haber dicho hace mucho tiempo. Gracias, por salvarme, incluso cuando yo no lo merecía. El silencio entre ellos fue pesado, pero no incómodo. Nathaniel asintió lentamente, como si procesara cada palabra. Margaret continuó: después de salir del hospital, pensé mucho en lo que usted dijo, y en esa foto.
Pasé tanto tiempo odiando que olvidé el daño que me hacía a mí misma. Fui a terapia, conocí personas que jamás habría dejado entrar en mi vida, y aprendí algo que nunca pensé posible, que estaba equivocada. Nathaniel no esperaba escuchar eso. Por años, había enfrentado el odio sin esperar que cambiara, porque el cambio real siempre parecía una batalla imposible. Margaret prosiguió: quiero que sepa que me he alejado de esas personas y de lo que representan. Mi brazo, todavía tiene el tatuaje, pero he decidido borrarlo. Es un recordatorio de lo que no quiero volver a ser. Esta vez, Nathaniel permitió que una leve sonrisa cruzara su rostro. No era una victoria completa, pero era un paso significativo. Margaret, dijo finalmente, el cambio no es fácil. Pero si usted está dispuesta a intentarlo, entonces ya está haciendo algo importante. Me alegra que haya venido. Margaret asintió, visiblemente aliviada. Antes de irse, extendió la mano. Nathaniel, tras un breve instante de duda, la estrechó. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Días después, Nathaniel recibió un sobre en su oficina. Dentro, había una fotografía de Margaret en la entrada de una clínica de remoción de tatuajes, con una sonrisa tímida. En la parte trasera, escribió: gracias por plantar una semilla, incluso cuando la tierra parecía árida. Nathaniel guardó la foto junto a la carta que Margaret le había dejado años antes. Por primera vez, sintió que el ciclo de esa historia había llegado a un cierre. No todos los días se veía el fruto del cambio, pero cuando ocurría, valía cada segundo de esfuerzo. Mientras salía de su oficina esa noche, pensó en el camino que ambos habían recorrido. Una vida salvada, no solo físicamente, sino emocionalmente, era suficiente para recordarle por qué había elegido ser médico. El hospital de Montgomery volvió a llenarse de la rutina diaria, pero para Nathaniel, aquella historia sería una de las que llevaría consigo siempre, no por lo que él hizo, sino por lo que representó. Que incluso los más endurecidos corazones podían cambiar, aunque fuera un poco.